Bueno, General Matamoros, bienvenido y qué honor y qué bueno volverlo a ver desde por allá de que nos encontramos en mayo. Sí, señor Fernando, un saludo muy especial. Me alegra también mucho que nos encontremos nuevamente. A todos los que nos oyen y nos ven, un saludo muy especial. Perfecto, General. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por atender esta invitación a este conversatorio. Si me permite, voy a comenzar un poco por comentar un poco cuál es o cómo es la dinámica. Por supuesto, usted es el invitado de lujo. La idea es que nuestra audiencia, y comenzando por mí, quiere escucharlo, pero también, si me permite, yo voy a hacer algunos aportes y comentarios. El tema, pues, que nos atañe hoy es la seguridad y la defensa en crisis. Pero a efecto de tener un poquito, digamos, de método general, pues yo acostumbro a que mis invitados se presenten porque no quisiera dejar escapar algo importante de su ya destacada trayectoria. Sé que ha sido jefe de Estado Mayor Conjunto, hoy en día precandidato presidencial, pero me gustaría, general, por favor, para la audiencia y quienes van a ir entrando, que nos cuente, por favor, en un par de minutos su experiencia y, bueno, como se dice, ese paso que va a dar para la carrera presidencial. Lo escuchamos. Fernando, muchas gracias. Yo soy Gustavo Matamoros Camacho, un colombiano, como todos los que habitamos en este país, que quiere a su país. Eh, Duré 43 años en el ejército, defendiendo este país. Me tocó una época muy dura, entre 1976 y el 2011. Fui un oficial de caballería, tuve la oportunidad de ser comandante de muchísimas unidades. Los cuerpos de tropa me gustaban mucho. Fui comandante de batallón en Cúcuta, fui comandante de brigada en Arauca, fui comandante de la brigada en Bogotá, comandante de la división que tenía como responsabilidad Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Fui oficial de operaciones del ejército. Fui comandante del Comando Conjunto del Caribe, la unidad más grande que ha tenido las fuerzas militares, 70.000 hombres y 300.000 kilómetros de responsabilidad territorial. Y fui jefe de Estado Mayor Conjunto, o sea, segundo comandante de las fuerzas militares. Fui 2 veces agregado militar en los Estados Unidos, una vez agregado de defensa en China, y tuve el orgullo, el honor y la grandísima experiencia de ser gerente de Indumil durante 3 años y medio. Mi familia está compuesta por mi señora, 3 hijos, Gustavo, Viviana y Camila, y ya todos mayorcitos. Sin embargo, soy un abuelo estéril, todavía no tengo nietos. Espero que algún día pueda tener nietos para maleducar nietos, que es la función de los abuelos. Eh, Estoy Perfecto. empeñado en volver a defender este país. Quiero volverme a poner el uniforme porque no quiero desperdiciar 43 años de esfuerzo, ni el esfuerzo de un grupo de oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas militares y de la policía que entregan su vida diariamente por la defensa de este país. A todos esos héroes que han muerto, a todas las viudas, a todos los huérfanos, a todos los padres que han perdido sus hijos, un saludo muy especial en este momento, un momento de reflexión y un momento de reconocimiento por el inmenso sacrificio que hacen sus hombres. Perfecto, general, bienvenido. Si me lo permite, general, en justa proporción, como tenemos audiencias compartidas, me presento brevemente, pues para quienes siguen también, y por favor comiencen a seguir la cuenta del general Matamoros. Soy Fernando Asto, consultor empresarial con más de 25 años de experiencia. Como lo menciona el general, también es importante poner nuestra experiencia al servicio del país. He asesorado a más de 300 compañías en Colombia principalmente, pero también en Latinoamérica, en diferentes proyectos. Soy estratega y hablo también de lo que es supervivencia empresarial. Me duele lo que está pasando con nuestros emprendedores y empresarios en Colombia y me identifico plenamente con el general Matamoros en que creo que cuando llega un momento en la vida donde uno quiere poner su nombre también al servicio de la patria, más allá de lo que ya ha hecho por décadas, también, ¿por qué no? En este caso sería para el Ejecutivo, así que también estoy como precandidato al Senado. General,
Bienvenido, muchas gracias y sin más preámbulo y agradeciendo por supuesto su extrema puntualidad, como decía al principio, característico de los militares. Ah, y se me olvidaba, como ya le había comentado, ahí sí, debo decir, mi general, también fui soldado de la patria, sexto contingente en 1992 y de verdad que Muy es un bien. honor tenerlo acá. Después hablaremos de eso, general, que además quien fue mi comandante allá en el batallón era también del arma de caballería, pero eso lo hablaremos después en tiempo. General, vamos a entrar en materia. Si me permite, voy a hablar de 5 cifras puntuales, y lo hago desde el dolor como ciudadano, y ahí iremos a la primera pregunta. ¿Cuál es la radiografía que tenemos hoy en un país? Aquí a diario yo lo escucho a usted en sus videos, lo veo en sus alocuciones, escucho no solamente a también exministros, generales, en fin, hasta sargentos, la mayoría por supuesto retirados, a expertos en seguridad, su hijo Gustavo Matamoros Galvis, que también es experto en seguridad, hemos tenido unos conversatorios interesantes y tenemos una radiografía preocupante. 13.500 homicidios cada año en promedio entre el año 2022 al 2024. El año pasado se registraron 13.802 extorsiones, punto del cual vamos a hablar y que le comento, recibí respuesta a un derecho de petición precisamente que le radiqué al Ministerio de Defensa y que podemos decir que se ha venido aumentando casi que en un 40% del 2022 a la fecha y en Bogotá se han duplicado. A pesar del discurso de la paz total, el país sigue con más de 300 masacres en el año. Y el Ministerio de Defensa, punto que abordaremos ahora más adelante, redujo su inversión, o sea, el presupuesto para inversión de 3.1 billones del año pasado a 2.5 billones. Con este panorama y además con lo que desgraciadamente sucedió hace ya un par de semanas, el derribamiento de un helicóptero ahora con drones, los ataques terroristas, pues general, sin más preámbulo, tengo una pregunta y hoy voy a ponerme, como se dice, la camiseta como quien fue un soldado de la patria, pero también como un ciudadano preocupado, y es, ¿cómo podemos explicarle al país este aumento de la presencia de grupos terroristas en el mismo y qué es lo que nos está faltando, general, para poder tener ese control territorial nuevamente? Fernando, nos está faltando dirección, nos está faltando liderazgo, nos está faltando seriedad en el manejo del orden público. No puede uno aspirar a que haya un orden público controlado cuando las fuerzas militares no tienen el respaldo político que necesitan, no tienen el respaldo jurídico y no tienen el material técnico o tecnológico para defenderse. Es increíble que llevan un año y medio los bandidos atacando con drones a las tropas y todavía las tropas, nadie tiene un sistema antidrones. Estamos rezagados en tecnología y el presidente sale con una cantidad de cuestiones que uno dice, oiga, ¿lo asesoran? ¿No lo asesoran? ¿O es que el señor está en otro planeta? Entonces salen estos días a raíz de la desertificación diciendo que no vamos a comprar ningún material a los Estados Unidos. Eso significa que vamos a tener todos los helicópteros Black Hawk en tierra, todos los visores nocturnos apagados, toda la capacidad operativa del ejército especialmente acabada. Y uno dice, oiga, esto no es serio. Entonces, falta liderazgo, falta compromiso, falta respaldo político, falta entender que las fuerzas militares y la policía son la columna vertebral de este país en seguridad. Pero tenemos que devolverle la confianza, la moral, el respaldo y los medios para que cumplan la misión que les corresponde. General, ahí hay algo que usted acaba de mencionar y yo voy a hacer una pregunta como si yo fuese un niño de primaria, para que podamos hacer un poquito de pedagogía. Corríjame si estoy equivocado, pero cuando estamos hablando del presupuesto que se le asigna al sector de defensa, hay 3 rubros principales: funcionamiento, deuda, que ahora apareció recientemente, e inversión. Cuando estamos hablando de inversión, nos referimos precisamente a compra de equipos, armamento, tecnología, ¿es correcto? Es correcto. Y para inversión solo hay 3.6 billones de pesos. Pero pusimos una niña de 22 años que ninguna experiencia tiene en el sector defensa a manejar la planeación de las fuerzas militares y de la policía.
Entonces estamos en el mundo al revés. Bueno, general, pues permítame, yo sé que estas cifras usted las maneja, pero el país las tiene que conocer. Yo soy un poquito medio nerd y me gusta tomar notas y hacer cálculos y análisis. Y vamos a decir una cosa acá, pero permítame, a ver, veo aquí un tema bueno, vamos a ver cómo puedo quitar ahorita este efecto aquí de cámara. Les voy a leer al país lo siguiente, no tanto en cifras, porque mire, ¿sabe qué pasa? Que cuando se habla en valores absolutos, todos los gobiernos, obviamente, pues por lógica inflacionaria, pues siempre en teoría muestran que aumentan y aumentan el presupuesto, ¿correcto? Sin embargo, y aquí viene lo siguiente, ahora sí que ya encontré aquí el botoncito. Yo estaba mirando yo este tema. Ojo con esto, general. En el 2021, yo miro los análisis desde el punto de vista de valor porcentual, no absoluto. El porcentaje del total del presupuesto para inversión era del 5.4%. Del 2022 fue el 4.7%. Ya para el 2023 fue el 3.9%. Sin embargo, volvió a subir un poco en el 5.5%. General, usted lo acaba de mencionar. Se aumenta el gasto de funcionamiento, se aumenta en poquito el tema del presupuesto de deuda, pero en lo que es inversión, ahora está en el 4.1%, que si lo miramos frente al promedio de los últimos 4 años, está por debajo del promedio, el 4.8%. General, ¿qué podemos hacer de alguna manera o presionar o solicitar? Porque a mí me parece, discúlpeme la expresión, hasta criminal enviar a soldados al campo, al área, como decíamos en el tema, pero entonces a pelear ahora prácticamente con caucheras. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el riesgo? Y qué, si usted estuviera ahorita de jefe de Estado mayor, ¿qué le podemos decir a nuestros soldados o exigirle al presidente de turno? O sea, ¿cuáles son los riesgos de reducir tan drásticamente el presupuesto de inversión? Los riesgos es lo que estamos viendo, Fernando. En la medida que ha bajado el presupuesto de inversión, han bajado las acciones contra los bandidos. Pero simultáneamente con eso está el tema de la paz total. Es que la paz total es un problema que le ha hecho un daño muy grande al país. Porque la paz total, acuérdese que era lleno de ceses al fuego, que los únicos que cumplían el cese al fuego eran los militares, y entonces el territorio quedó en manos de los bandidos, la población quedó en manos de los bandidos, el narcotráfico se pasea campante por todos los departamentos y la minería ilegal lo mismo. Las personas están solas, el Estado no llega a 500 municipios en el país. Entonces, en la medida en que no tengamos presupuesto, en la medida en que no tengamos el respaldo jurídico y el respaldo político que necesitan las tropas, pues la situación se va a seguir deteriorando y la seguridad va a seguir manga por hombro como está ahorita. El país tiene que entender que tenemos que respaldar a las fuerzas militares, que el ministro de Defensa, que se supone que es el ministro que se sienta políticamente a hablar con el presidente y a pedir los presupuestos que se necesitan para devolverle la tranquilidad al país, hombre, pues yo creo que no lo está haciendo. No lo hizo en el anterior y tampoco lo está haciendo este porque el presupuesto cada día va para abajo y en la medida que baja el presupuesto sube la violencia. General, y le doy otra mala noticia. Pues, a usted no, pero usted conoce la cifra de la marea muy bien, pero al país. No solamente el presupuesto de inversión se redujo, recibí también respuesta a un derecho de petición hace ya casi un mes, 12 de agosto, y le preguntaba cómo va la ejecución. En estos momentos vamos a un 58% de ejecución en este año del presupuesto de funcionamiento. Por supuesto, yo no quiero que le dejen de pagar a nuestros soldados, pero vaya a saber cuántas nóminas paralelas hay por allá porque eso se ha aumentado. En servicio a la deuda en un 59%. General, en inversión ejecutado a septiembre, porque ya estoy viendo además nuevamente las cifras, aquí en tiempo real llevamos un 23.3% de ejecución de inversión. O sea que esto quiere decir, general, y nuevamente le agradezco, explíqueme como si yo fuera un niño chiquito. Quiere decir que estamos dejando de hacer mantenimiento. ¿Qué es lo que se podría estar dejando de ejecutar en inversión en el tema de las fuerzas militares y hasta policía? Pues que no estamos haciendo nada porque los soldados tengan mejores armas, mejor tecnología, puedan cumplir mejor su misión,
porque es que con una ejecución tan baja como eso, ya se acabó el año, es que en septiembre ya estamos en más de la mitad, ya no van a alcanzar a ejecutar y viene la ley de garantías en noviembre. Quiere decir que lo que no se ejecute el 8, creo que de noviembre empieza la ley de garantías, ya no se puede ejecutar y se tiene que devolver ese presupuesto al Tesoro Nacional. Muy seguramente lo están devolviendo para comprar las elecciones del año entrante, para untarle la mano a las personas y para pagar, para robarse las elecciones. Entonces, es penosa la gestión del Ministerio de Defensa. Como usted decía, hay una nómina paralela en el Ministerio de Defensa supremamente costosa. Como en todos los ministerios, ¿no? No es solo en el Ministerio de Defensa. Y yo decía, un ministerio que necesita tener 500 contratistas quiere decir que tiene 500 funcionarios que hay que echarlos a la calle y cambiarlos por los contratistas, porque no están haciendo su trabajo. Entonces, yo creo que el tema es supremamente delicado y que la gestión del ministro y de su ministerio es absolutamente mala. Y no están cumpliendo con el deber que tienen que cumplir. Y ahí están las muestras, las estadísticas de lo que es la seguridad en el país. General, completamente de acuerdo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que es un poco más, bueno, relacionada con el tema de la moral de la tropa, pues ayer le hicieron una moción de censura al desastroso ministro de Defensa que tenemos. Palabras más, palabras menos, ¿con qué salió? Con que, pues primero le aprendió al maestro que ahora tiene, que es Petro, diciendo que todo era culpa heredada de estructuras, de problemas estructurales y qué sé yo. Segundo, que sí reconocía, pero que las cosas no estaban tan mal. O sea, en fin, realmente unas cosas que uno dice, de verdad es vergonzoso que un ministro de Defensa se excuse, o sea, y lo otro que se sale por la tangente, que algunos de los problemas él no estaba todavía nombrado, entonces recién un ministerio, pero se excusan en eso. General, yo recuerdo que cuando era soldado de la patria, una de las frases que más decíamos, y disculpe un poquito, me salgo dentro de la parte técnica de las preguntas, pero digamos, sí tengo que hacerle esta pregunta. Uno hablaba mucho, mis comandantes me decían, es importante la moral de la tropa. Y de verdad que la moral uno la sentía como soldado, y bueno, y el trote en la mañana, a las 4 de la mañana, el agua fría no me gustaba mucho, pero eso sí, esa parte la ahorro de mi memoria. Eso es duro, eso es duro. Sí, pero, y voy a utilizar una expresión que no me gusta mucho, pero aquí hay mucho pseudoinfluenciador y bodeguero de estas fuerzas nefastas del petrismo que se la pasan diciendo que los soldados están felices, etc. Yo voy a hacerle una pregunta un poco privada, general. Yo asumo que usted tiene, por supuesto, todavía muchos amigos, conocidos, subalternos, que de vez en cuando le pasarán algún tipo de, más que de información como de mi general, estamos preocupados o no. O sea, realmente, ¿qué tanto está en estos momentos la moral del ejército, de la policía, de nuestras fuerzas militares en estos momentos? ¿Está bien, está mal, está regular? ¿Realmente usted que debe recibir esa información, comentarios casi a diario, qué está pasando con la moral de nuestra tropa? Fernando, mire, lo primero que yo quiero decirle es que el país tiene que estar tranquilo porque el país, a pesar de los pesares, como digo yo, tiene unas fuerzas militares y de policía extraordinarias. Están trabajando con las uñas y siguen trabajando. Se uniforman todas las mañanas sin saber si por las noches van a dormir en la cama o van a estar en el cementerio. Confiamos en las fuerzas militares y respaldémoslas. Pero sí, yo creo que la moral está muy baja. Y está muy baja porque es que la moral no es solo comer bien, dormir bien, bañarse con agua fría a las 4 de la mañana. No es eso solo la moral. La moral tiene un componente que es muy grande y es la moral combativa. Y la moral combativa se forma con, como usted decía, Fernando, el trote, el entrenamiento, que la gente pueda entrenarse, disparar, estar en situación, decíamos en el ejército, ¿no? Métase a la situación, esté en situación. Entonces, la moral es básica. La moral es básica para que un hombre vaya y arriesgue su vida sabiendo que puede no regresar de una misión. Y la moral tiene varios componentes. El primero es el liderazgo. Tienen que tener líderes y tienen que ver un líder allá al frente. Tienen que ver una persona
que les dé el ejemplo, que cuando el líder se pare frente a la tropa diga, yo a esta persona la respeto porque esta persona ha hecho esto, esto, esto y esto. Ese es lo primero en la moral, que el que está al frente le muestre el liderazgo. Lo segundo en la moral es que le den ejemplo. El ejército de los Estados Unidos, la infantería, tiene un lema que es fantástico, que es, en inglés dicen, follow me, sígame. Sí. Eso sí que es importante porque eso es el líder que le está diciendo a sus hombres, sígame. Quiere decir que el líder va primero. El líder va mostrando el ejemplo. Entonces, eso tiene mucho que ver y yo creo que el liderazgo es fundamental para cualquier empresa y más en una empresa como esta. Entonces, yo sí estoy convencido que la moral está abajo, porque la moral combativa se nota es por el número de encuentros, de combates que tenemos, pero también es por el número de éxito que tenemos en esos combates. Porque si usted ve en las últimas estadísticas, cada vez que hay un combate, hay un soldado muerto y un bandido muerto. 2 soldados muertos, un bandido muerto. Siempre estamos o iguales o abajo. Entonces sí, la moral combativa está mal. Y eso hay que llegar a reforzarlo inmediatamente. General, hay algo aquí. Bueno, primero de todo, por supuesto, muchísimas gracias. Estoy tomando nota acá y aprendiendo además. La moral, liderazgo y sobre todo, digamos, ejemplo. Pero desafortunadamente no vemos un líder. O sea, Gustavo Petro. Y Eso ahora es. sí, disculpe, pues yo aporto desde mi conocimiento, pues obviamente como consultor empresarial y bajo formación, con digamos lo que es la Harvard Business Review, etcétera, pues he abordado mucho el trabajo, digamos, de liderazgo en las organizaciones. Gustavo Petro carece de la gran mayoría o casi que no tiene ninguno de lo que es las características de un buen líder, no lo tiene. Y el ejemplo, por ni hablar. Y quiero desahogarme, y discúlpeme generar el atrevimiento porque vamos a la siguiente pregunta, pero yo sí quiero decir algo que lo he dicho en otros videos. Mire, yo no voté por Gustavo Petro, pero una de mis principales razones como ciudadano de no haber votado por Gustavo Petro, voy a decirla cuál es públicamente. Yo durante toda mi vida los he llamado a ustedes, a nuestros militares, a nuestros policías, nuestros héroes de la patria. Y a mí me parece que fue una completa afrenta del pueblo colombiano que los llamamos durante décadas héroes e irles a poner a un exguerrillero como comandante en jefe. Eso fue una afrenta. Y eso, de entrada desde ahí, desde el 7 de agosto del 2022, la moral tiene que estar baja. General, hablando un poquito más a nivel, digamos, como operativo, ya no solo digamos como en el tema, digamos, de cifras, por supuesto, a mí me interesaría saber un poco cómo sería su estrategia, sus decisiones, porque la verdad yo no espero que el presidente actual haga nada, sinceramente. Digamos, asumiendo que usted asume la presidencia a partir del 7 de agosto del 2026, ¿cómo hacer para recuperar el territorio, pero también no solamente en el tema de disidencias y ELN, sino por ejemplo temas como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo? Si nos puede dar, por favor, como una suerte como de radiografía, como el diagnóstico que usted tiene y cómo sería como esas órdenes que usted daría ya, pues como presidente, y básicamente en función de su experiencia, por lo menos para saber qué tenemos que hacer a futuro con quien llegue de la presidencia, pero en este caso, si usted fuera ya el presidente. Fernando, lo primero es que las mesas de negociación que están montadas se acaban el 7 de agosto a las 3:30 de la tarde. Eso es lo primero, porque es que un país serio no puede negociar con narcotraficantes ni con terroristas. Y estos individuos son todos narcos, porque de ahí es que obtienen el dinero, y son terroristas porque generan terror en la población. Eso se acaba inmediatamente. Okay. Vamos a fortalecer las fuerzas militares y les vamos a devolver la moral y el respaldo político para que operen con todo el rigor de la ley. Y estos bandidos se entregan a las buenas o se entregan a las malas. Y cuando se entreguen, les vamos a decir: esto es lo que tienen que pagarle al pueblo colombiano, estas son los años de cárcel que van a pagar, y esto es lo que tienen que resarcir al pueblo colombiano y a las víctimas, y se acabó el tema. Pero no vamos a negociar con terroristas ni vamos a negociar con narcotraficantes. Eso es lo primero.
Y al ejército y a las fuerzas militares y la policía les vamos a dar todo el respaldo porque tenemos que recuperar una cosa que se ha perdido, que es la autoridad. Entonces usted ve que llega un policía a combatir una riña y los mismos que están en la riña bajan de la moto al policía, le quitan el casco, le dan una paliza, le queman la moto y el policía sale corriendo. Y en la cintura tiene una pistola. Y yo me pregunto, ¿por qué no la utilizó? Si estaba en peligro su vida, si hubiera podido morir. Claro. La gente tiene que entender que cuando agresivamente se le acercan a un policía o a un soldado, el policía y el soldado tienen todo el respaldo de la ley para proteger su vida. Y el arma que les hemos dado es para que se defiendan. Así es de que total respaldo. Y que no pase lo que está pasando, que secuestran 50 y 60 soldados, les quitan los fusiles, los cascos, no les dan de comer, los secuestran y en el país no pasa nada. Y nadie se conmueve. Y no hacemos absolutamente nada. Eso en mi gobierno no va a pasar, Fernando. En mi gobierno es mano de hierro contra los bandidos. Y se someten a la ley a las buenas o los sometemos a las malas. Y si se quieren combatir, combatirán, pero sentirán el peso de las armas de la República. Pues me encanta eso, general, porque le cuento una cosa, de las cosas que me parece que se volvió un folclore completo y ya como que lo cogieron, como dicen, de caballito de batalla, es eso de que supuestos civiles se sienten con el derecho de secuestrar a nuestros soldados. Eso es algo completamente indignante para cualquier sociedad. Y creo, y me alegra escuchar las palabras que usted nos dice, nos daría esa tranquilidad de que eso se tiene que acabar. General, si me permite, antes de pasar a la siguiente pregunta, saludamos a varias personas dentro de la audiencia que están muy contentos de tenerlo usted acá, a Bruno, a Hernando Libres, anticomunista, Fabio, Alexandra, Sharon, muchísimas gracias por estar acá, Fabio, si Toro Guerrero, si se me escapa alguno, me disculpo. Pero voy a aprovechar antes de seguir con mi línea de preguntas, hay uno que me mencionan acá, que dicen, bueno, en este sí quiero porque Bruno lo escribió y cuéntanos usted a ver qué interpreta este comentario. Dice, general, faltan capitanes y mayores de la vieja escuela. O sea, ¿cuál es esa vieja escuela que de pronto a lo mejor perdimos? ¿La de la tabla o a cuál se referirán? Seguramente o muy probablemente Bruno fue cadete mío y por eso me está recordando la época de escuela. Porque yo no creo que las escuelas hayan bajado su exigencia. Es más, espero que no hayan bajado su exigencia, porque es que las escuelas de formación son la fábrica que produce los mandos. Y los mandos son fundamentales para este tipo de conflicto, porque son los subtenientes, tenientes y capitanes, son los que están con los soldados en el campo. Entonces, sí, la falencia de capitanes viene de hace mucho tiempo y tenientes también viene de hace mucho tiempo, porque el conflicto, en el conflicto han muerto muchos cuadros, pero fuera de eso, muchas personas dicen, oiga, hasta aquí llegué. Mire, el ejército tiene 7.000 mutilados como consecuencia de las minas de la guerrilla. 7.000. Eso es una barbaridad, gente que ha perdido brazos, piernas, ojos, todo. Entonces, pues es una profesión de altísimo riesgo y hay gente que dice, no, ya no va más, ¿no? Ya hice mi sacrificio, ya no va más. Pero sí, la parte fundamental de las fuerzas son las escuelas de formación. Esa es la fábrica, es la que produce la materia prima para que el ejército funcione. Y sí, hemos estado bajos de materia prima. Este gobierno ha dado de baja una cantidad de gente en todos los escalones de la jerarquía. Entonces, sí hay una falencia de capitanes y tenientes y eso es muy grave, porque ahí está la dirección de los muchachos en el campo de combate. General, ya que lo toca precisamente, yo he escuchado, como dicen Vox Populi, que este gobierno ha descabezado a muchos oficiales que tenían además unas trayectorias destacables. Se podría decir en estos momentos, ¿usted qué sabe? O sea, ¿hay algún déficit de generales, de coroneles? O sea, en estos momentos, en este gobierno, ¿qué tan impactante ha sido eso? Y bueno, me anticipo a la otra pregunta es, ¿y cuánto nos costaría, o en recursos o en tiempo,
superar si existe dicho déficit a partir del 7 de agosto del 2026? Mire, yo creo que el déficit está en todos los grados, porque aparte de la acción del gobierno, que usted sabe que el gobierno entró y salieron 30 y pico generales del ejército, de la armada, de la fuerza aérea y de la policía, hasta completar 60. Entonces el déficit sí existe, es indudable que existe el déficit. Ese déficit no se puede subsanar como soplar y hacer botellas, ¿no? Es que la profesión militar tiene unos espacios, tiene unos grados, tiene unas cosas que no se pueden acelerar porque esas personas llegan sin experiencia a los grados más altos. Entonces sí hay un déficit, pero el problema de todas esas bajas, aparte del déficit, es la falta de motivación, es lo que llamamos nosotros la desmoralización. Porque es que desmoraliza que una persona que lleva 35 años en la vida militar salga el presidente tan tranquilo diciendo que lo dan de baja porque tiene relaciones con los grupos terroristas. Y uno dice, por Dios, un tipo que lleva 35 años en la profesión militar y está del lado de los terroristas, yo no lo puedo creer. Y fuera de eso dan de baja una cantidad de personas por solo indicios, y son profesiones de 35 años y familias enteras que un irresponsable como es el presidente los deja en la picota pública sin tener las pruebas. Mire, yo le aseguro, Fernando, que de esos dos generales que se está hablando en este momento, nada va a salir, porque nada de eso es cierto. ¿Sabe qué va a salir, general? Una demanda al Estado millonaria. Ojalá. Pagando, discúlpeme la grosería, usted que es todo un caballero, doble caballero, ¿no? De caballería y caballero, pero las estupideces de Gustavo Petro las vamos a pagar por años con nuestros impuestos, con nuestros bolsillos. Paso a la siguiente pregunta general, pero si antes leí un comentario muy bonito que le dejaron acá. Matamoros y Navas no eran líderes, eran nuestros héroes. Muy bonito comentario, seguramente muy merecido, por supuesto. Gracias. A otro punto. Bueno, la situación y muy clara la estrategia que vamos a desarrollar. General, tengo que hacerle esta pregunta. Y discúlpeme, pero a ver, yo la verdad no puedo de la rabia, de la indignación de ver una supuesta justicia especial para la paz, donde por años se han gastado, porque eso no ha sido inversión, se han gastado billones de pesos y que salen en esta semana diciéndole al país que unos miserables terroristas, bueno, me toca controlarme las expresiones porque bajan el live, se les da 8 años de ir a sembrar es que hasta el mismo expresidente Santos, hoy vi un video que digo, sí, fueron sancionados, el muy cínico tiene el descaro de decir que sí fue una sanción, cuando el país esperará condenas por lo menos ejemplares. O sea, la pregunta es, ¿qué lectura le podemos dar a esto? ¿Cómo vamos a poder subsanar a lo mejor esa herida tan grande que nos deja ver que personajes que seguramente no, que estoy seguro usted combatió por más de 4 décadas, como lo digo, hoy en día el castigo es ir a sembrar maticas y buscar y hacer talleres o charlas, porque así fue la lectura que yo le di. General, eso, ¿cuál es la lectura? Y no sé hasta qué punto usted... Si el 7 de agosto del 2026 llega a ser presidente, vamos a hacer algo, buscar algo de justicia, ¿o qué puede pasar ahí, general? Mire, lo primero, Fernando, es que los países que no conocen su historia tienden a repetirla. Y yo sí quiero hacerle un recuento muy pequeño de lo que fue ese proceso de paz. Cuando sube el presidente Santos, si el ejército y las fuerzas militares hubieran seguido con la ofensiva que traíamos, sí, en 4 años... las FARC se hubieran sentado en la mesa, pero en unas condiciones totalmente diferentes. Se hubieran sentado realmente vencidos. O sea, exacto, ya no tenían opción y se tenían que entregar y sentarse bajo las condiciones del gobierno. Pero el gobierno, como no estaba detrás de la paz sino del premio Nobel, entonces se sentó con ellos, negociaron a las espaldas del pueblo colombiano y les dieron una cantidad de prebendas. Pero lo más grave de esa negociación es que hubo un plebiscito y se robaron miserablemente el plebiscito. No había ocurrido nunca en la historia. Se lo robaron. De ahí
parte que todo ese acuerdo con las FARC no tiene el respaldo del pueblo colombiano. Todo lo que se negoció con ellos fueron unas jugadas, unas triquiñuelas del presidente con Roy Barreras y con una serie de funcionarios que armaron ese esperpento que es la JEP. Y entonces resulta que el presidente salió a decirnos, no, los bandidos no van a recibir ninguna curul, tienen que ir a ganársela. Mentiras, allá llevan 8 años en el Congreso y trataron este año de que siguieran sin que tuvieran el umbral, sin que cumplieran con el umbral. Pero aparte de eso, esos delitos que ellos cometieron fueron delitos de lesa humanidad. Esos delitos de lesa humanidad no prescriben con un tribunal como la JEP. Esos en la justicia mundial, eso no prescribe nunca. Ni el perdón ni el olvido se le da a ese tipo de delitos. Como tampoco se debe perdonar a esos militares irresponsables que cometieron falsos positivos. Yo por eso no he estado de acuerdo con eso, porque ese tribunal es un tribunal que lo que busca es lavarle la cara a las FARC y ensuciársela al ejército. Y al final decir, eran tan malos unos como otros, y eso no es cierto. El ejército colombiano lleva combatiendo a los bandidos de toda la vida. Y sí, se cometieron falsos positivos porque eso no lo puede negar nadie. Pero eso no fue una política de Estado, ni fue una política de los mandos. Y entonces están buscando que aquellos irresponsables y ineptos que cometieron esos atropellos y que cometieron hechos de lesa humanidad, como esos delitos de lesa humanidad, se perdonan diciendo, sí, yo fui responsable y ya se va a sembrar lechugas. Y las FARC hizo lo mismo. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Que el pueblo colombiano va a decir, eran tan bandidos los unos como los otros. Y resulta que no, porque es que las FARC cometió 21.000 secuestros reconocidos por la JEP y duraron 7 años para decir que eran responsables. Y le perdonaron. Y entonces uno dice, ¿qué tipo de justicia? Y todavía sale Santo a decir que era la mejor justicia restaurativa que se había inventado en el mundo, porque nosotros somos los mejores para inventar mentiras y decir que somos los mejores del mundo. Pero esa justicia sí no es justicia. Eso lo que es una impunidad total y yo creo que el pueblo colombiano está indignado. Pero aparte de eso, digamos una cosa, 21.000 secuestros. ¿Por qué no le devuelven a esos 21.000 secuestrados el dinero que pagaron? Por ejemplo. Lo que decía ayer, exacto. General, ahí hay algo que, por supuesto, completamente de acuerdo con usted y unos puntos que me gustaría recalcar de lo que acaba de mencionar. Pero entonces, número uno, porque esto es importante hacer esa pedagogía. Es muy diferente. Todo un grupo criminal. Uno puede decir ahí, el 100% son bandidos. Son criminales. Porque es que si alguien saca y dice, yo pertenecía a las FARC, lamento decir, fue un criminal. A decir, y ojo con lo que acaba de decir el general Matamoros, que lo deja muy claro, señores, a decir que en una institución que defiende a los colombianos, como es el glorioso Ejército Nacional, hayan salido una que otra manzana podrida. Es muy diferente y me alegra que lo haya planteado así, general, porque de verdad no podemos como pueblo colombiano, que eso es lo que muchas personas se dejaron lavar el cerebro, a venir a comparar al ejército, a nuestra policía, con un grupo terrorista. Eso no puede ser. Y otra cosa, Fernando, el discurso de la izquierda es que fueron 6.400 falsos positivos. Y hace un par de meses o 3 meses, la misma JEP reconoció que no eran 6.400, sino que eran 1.900 algo. Yo no estoy justificando que eso haya pasado, que no me van a malinterpretar. Yo digo que esas personas que cometieron esos delitos deberían estar en la cárcel, pagando por esos delitos, y no tratando de ensuciar a los mandos cuando no hubo jamás una política. No hay una sola grabación y no hay un solo documento en todo lo que ha hecho la JEP en el que se diga que algún mando dio la orden de cometer falsos positivos. No hay un solo documento, no hay una sola grabación.
Entonces, estamos juzgando, es por lo que dicen unas personas que quieren salvarse de la cárcel para ensuciar de ahí para arriba a todos los jefes. Tal cual. General, voy a compartirle una pregunta. Ya sabe la audiencia, me disculpan si no alcanzo a leerlas todas. Por supuesto, varios comentarios de felicitación. Aprovechen por favor a seguir la cuenta del general Matamoros. General, la Dana García nos pregunta, general, ¿el Ministerio de Defensa tendrá algún correctivo terminando el mandato de Petro, obviamente asumiendo que usted sea el próximo presidente? ¿Qué tipo de correctivos podríamos hacer? Tendrá todos los correctivos posibles. Lo primero es que el ministro de Defensa mío va a ser un general del ejército, retirado. 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 Todos los funcionarios que haya nombrado Petro tienen que haberse ido del Ministerio de Defensa el 7 de agosto antes de que termine la mañana, porque allá no va a quedar ni uno solo de ellos. No va a quedar ni uno solo de ellos en la Dirección Nacional de Inteligencia. No va a quedar ni uno solo de ellos en la Unidad Nacional de Protección. Todos esos personajes, antes de que termine la mañana del 7 de agosto del 2026, tienen que haberse ido, entregado sus carros, sus celulares y toda la parafernalia de seguridad que tienen. Si se sienten inseguros, que ellos paguen su propia seguridad, pero yo no lo voy a pagar la seguridad a personas que han destruido este país. Excelente. General, pregunta otro buen amigo aquí de la casa, el propio Jerry. Jerry, un saludo. Mi general, ¿qué tantos se pueden reintegrar de oficiales? Y vamos después a mis preguntas. O sea, ¿es posible yo creo, de oficiales? Uno podría hacerlo, pero yo no estoy de acuerdo con reintegrar. Porque el reintegro significa decirle a los que están que no sirven y que me toca traer gente de muy buenas condiciones, porque yo no voy a decir que los que se fueron de malas, por malos. No, los echaron injustamente, pero para ellos va a haber puesto en el Ministerio de Defensa, como civiles, como directores, como asesores, como todo, porque es que, Fernando, zapatero a tus zapatos. Yo digo que la seguridad la tiene que manejar en Colombia los que saben de seguridad, no los que creen que saben de seguridad o que han estudiado, han hecho maestría o han leído un libro. No, los que tenemos que manejar la seguridad somos los que hemos recorrido este país, los que lo conocemos, los que sabemos el esfuerzo de los soldados colombianos para devolverle la paz y la tranquilidad a los colombianos. Entonces, el reintegro, yo no estoy de acuerdo con el reintegro. Yo creo que los que vienen abajo son capaces y tienen que ser capaces de seguir manejando las fuerzas militares. Pero eso sí, todas aquellas personas que sean útiles en dar sugerencias, en asesorar y en desempeñar los puestos que corresponden para devolverle la seguridad a Colombia, lo vamos a hacer. General, estoy completamente de acuerdo con usted. Sí considero que el tema de los reintegros, pues precisamente puede desmoralizar la tropa y digamos, me parece muy importante que lo haya mencionado, lo haya dejado claro así. General, yo sé que el tema era de defensa y seguridad, pero no quiero perder la oportunidad, dado que usted está en el rol de precandidato presidencial. Nos gustaría que nos compartiera un par de ideas por fuera del tema de seguridad y defensa que usted piensa, por ejemplo, también en general para el país, sobre el tema de la economía o la salud, en las cuales usted, digamos, quiera mencionarnos, y voy después para una pregunta un poco más personal de usted hacia mí y a la audiencia. Entonces, por favor, tiene el espacio para que nos comente también un poco cómo sería su gobierno, aparte de los temas de seguridad y defensa. Mire, Fernando, concluyo el tema de seguridad con que la seguridad tiene que ser la primera ley de la República. Y la seguridad es un tema que es transversal a todo el Estado. Y es transversal a todo lo que sucede en un país. Entonces, el tema que yo estoy hablando es que vamos a traer desarrollo con seguridad o seguridad con desarrollo, como lo quiera ver el pueblo colombiano. Pero vamos a llegar a esas regiones apartadas, a esa Colombia lejana, a esa Colombia donde no llega el Estado nunca y que está en manos de los bandidos.
Esas poblaciones no tienen vías, no tienen infraestructura de ninguna clase, no tienen energía, no tienen internet, no tienen acueducto, no tienen alcantarillado, no tienen un puesto de salud, no tienen una buena escuela, no tienen un polideportivo. Y estamos hablando de la periferia del país. Okay. Si nosotros miramos esa periferia empecemos por la costa pacífica, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, sur del Caquetá, Guaviare, Bichada, Arauca, norte de Santander, sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño. Y ahí están todos los fenómenos de violencia de este país. Pero en todas esas áreas está todo el narcotráfico, toda la minería ilegal, todos los bandidos y toda la población cooptada por la guerrilla. Entonces, y están todos los grupos guerrilleros. Entonces la seguridad es primordial. Pero aparte de la seguridad, un país que no tenga seguridad no tiene futuro inversionista. Nadie va a invertir en un país que ha paralizado la búsqueda de gas, la explotación de petróleo, la explotación de carbón, que eran fundamentales para el país, con el cuentico de que vamos a acabar con el mundo nosotros. Cuando hay países 500 veces más poderosos que nosotros que explotan todos sus recursos naturales, los explotan bien y eso produce desarrollo para los países. Entonces, no podemos aspirar a desarrollarnos si no explotamos nuestros recursos naturales, si no organizamos a la minería ilegal y los formalizamos y les enseñamos y los controlamos a que no destruyan los ríos, a que no destruyan la selva, a que no destruyan todas las cosas. Entonces ese es otro tema. La corrupción, Fernando. Tema que me encanta, del cual, por favor, general. Mire, la corrupción no solo tenemos que atacarla, la corrupción tenemos que acabarla. Eso de que voy a atacar la corrupción, no, es la voy a acabar. ¿Y la vamos a acabar cómo? Mire, vamos a eliminar todos los trámites innecesarios que hay en este país, que es donde generan los focos de corrupción. Pero vamos a acabar la mermelada con el Congreso. Allá no va a haber mermelada. Los congresistas y el gobierno se tienen que sentar y tienen que concertar las reformas para lograr unas reformas bien intencionadas y que vayan en dirección a desarrollar el país y a traerle el bienestar a los colombianos. Tiene que haber un banco de proyectos donde todo el mundo matricula los proyectos para el desarrollo del país. Es que ese banco de proyectos es el plan de desarrollo que presenta el presidente cada año. Y todos los proyectos que allí se matriculen se tienen que terminar porque las entidades que supervigilan las IAS, todas las IAS, van a tener que hacer un control previo, no un control posterior. Porque de nada sirve que llegue la Procuraduría, la Fiscalía, todos los entes a decir, aquí se cometió un ilícito y el señor ya está en Nicaragua, protegido por el gobierno de Nicaragua. No, tiene que ser previo. Si vamos a construir un puente, todo el sistema de contratación y todo lo que se haga tiene que ser previo a la construcción del puente. No puede ser después cuando tenemos medio puente. Entonces el tema de corrupción es un tema crítico. Ahí la sí. Salud. Perdón, siga, general. La salud, Fernando. Este gobierno llegó a destruir lo que habíamos construido con un esfuerzo, el macho, y uno ve el escándalo de esas EPS que están intervenidas, en donde eso se toteó, eso ya no aguanta nada. La próxima persona que llegue a gobernar este país no va a poder descansar hasta que no solucione el problema, porque es que la salud nos pega a todos los colombianos. Puede haber aspectos de la vida cotidiana del país que no le peguen a todo el mundo, pero estamos expuestos a enfermarnos todos, sin distingo de clases, de estratos ni de nada, todos. Y en este momento no hay medicamentos, las citas con especialistas pueden durar 6, 8, 10 meses. Volvimos a ver las colas en los centros de salud y en los hospitales que no veíamos desde la época del Seguro Social. Entonces dice uno, oiga, la salud está en un estado calamitoso. Hay muchas cosas que tenemos que hacer el 7 de agosto a partir de las 3:30 de la tarde.
Excelente. General, si me permite, le voy a dar tres ideas. Como le dije al principio, pues bueno, usted está como precandidato presidencial y yo precandidato al Senado. Le voy a compartir tres ideas que, pues si yo llego también al legislativo y usted en la presidencia, cuente conmigo para impulsar cómo combatir la corrupción. Número uno, yo sí considero que debemos tener una agencia especializada de lucha contra la corrupción, como lo puede tener Finlandia ni en Dinamarca. Número dos, necesitamos demasiada tecnología y sobre todo estamos hablando de computación en la nube, inteligencia artificial, para combatir la corrupción, como usted lo mencionaba, no es solamente después, sino prevenirla. Y número tres, sí hay que implementar una cátedra de principios, de valores, de civismo y sobre todo de no corrupción desde niños, desde jóvenes. Antes de ya dar como la última pregunta y el cierre general, haciendo por supuesto gala de la puntualidad y conociendo la agenda que usted tiene, que como buen soldado de la patria continuará trabajando ahora. Tengo un buen amigo de la casa acá que si no le hago esta pregunta mañana me bloquea en el WhatsApp. Toro Guerreros, no, me la ha puesto yo me le digo, ya Toro, ya la había leído, pero bienvenido porque todos son amigos acá y lo aprecian y lo admiran mucho. ¿Cómo fortalecer el respaldo de la red de apoyo y seguridad? Porque además allá donde vive se encarga ese tema. Y ya voy como más como a la última pregunta y el cierre. Entonces, general, ¿cómo fortalecer el respaldo a las redes de apoyo y seguridad? Mire, Fernando, tenemos que educar a las personas y que las personas entiendan que la seguridad empieza por uno mismo. Si yo estoy en mi casa y voy a salir a la calle, yo tengo que asegurarme que las ventanas queden cerradas, que la estufa quede apagada. Cuando salgo, cierro la puerta y echo llave. Ahí empieza. La seguridad empieza por mí. Pero empieza también en la cuadra, en que conozcamos a los vecinos. Empieza en el barrio, empieza en el salón comunal. Porque es que las autoridades necesitan que la población dé información. Acuérdense ustedes de las películas esas gringas en donde hay una señora viejita que está mirando por la ventana y ve que un ladrón va a entrarse a una casa mirando así por la cortina, inmediatamente la viejita marca el 911 y le dice a la policía está pasando algo raro y ahí llega la policía. Pero si cada uno se sienta a decir, no, que la policía me asegure, que el ejército me asegure, no vamos a poder combatir la delincuencia. Tenemos que entender que todos nos tenemos que meter en el cuento. Entonces, los comerciantes tienen que tener cámara dentro de su establecimiento comercial, una cámara que sea capaz de captarle la cara a las personas. No digo inteligencia ni una cámara de última generación, no. Pero los guardianes, los guardianes que están en los edificios, esos no están para abrir y cerrar la puerta, sino para garantizar la seguridad. Pero bienvenido. General, en aras del tiempo, aunque yo dije, el general fue tan exacto en el tiempo que yo le cuento. No. Mal haría, No, Fernando, no, mal haría en no, abandonarlo. ustedes sí, Acuérdense que en el ejército decimos que no abandonar a vuestros superiores, subalternos en acción de guerra ni en ninguna otra ocasión, ¿no? Yo no lo abandono, no se preocupe. bueno, pues general, si me permite, voy a hacer un precierre. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a dejar que usted haga el cierre hoy de nuestro live con la última pregunta que le voy a realizar. Entonces, pues para nuestra audiencia y en aras del cumplimiento del tiempo con el general, pues general, yo le agradezco a usted mucho el tiempo, de verdad que es muy valioso, pero yo me voy sobre todo hoy con un mensaje muy importante, general, que quiero compartirlo de lo que usted nos ha recordado hoy, de lo que también he conversado con Gustavo, con su hijo. Y definitivamente yo hoy más que nunca me convenzo de que la defensa, la seguridad, tiene que ser manejada por personas que sepan. Eso no es un tema de folclorismo, no es un tema de poner ahí a activistas o a politiqueros o a amigues, sino estamos jugando con la vida de todos los colombianos, de nuestra seguridad, de nuestra defensa. Es el gran mensaje que me llevo de usted el día de hoy y muy gentil por todas las respuestas que nos dio y el tiempo. Pero la última ya pregunta general, y es más que una pregunta, es una invitación. ¿Cuál es el mensaje que nos desea compartir el día de hoy como precandidato, como general de la República?
y si quiere mencionarnos también, por supuesto, de su movimiento Activa. Y como le digo, el mensaje final para este live para nuestros compatriotas que nos acompañaron el día de hoy, y después de eso pues ya cerraremos el live. General, el micrófono es suyo. Fernando, quiero enviarle a todos un mensaje de optimismo, de esperanza, de fe, de que todos entendamos que tenemos un gran país y que nuestro mejor activo es el pueblo colombiano, un pueblo sufrido, un pueblo trabajador, un pueblo al cual nadie le ha regalado nada, al contrario, muchos le han quitado. Entonces, es un mensaje de decir, sí se puede. Nosotros podemos construir un gran país. Nosotros tenemos ese potencial. Yo tengo toda la fe en mi país. Tengo toda la fe en mis fuerzas militares y en la policía. Tengo toda mi fe en el pueblo colombiano. Entonces, yo creo que nos tenemos que inundar de que volvamos a tener esperanza, que podamos mirar al futuro, que podamos decir, oiga, yo vi en ese general un tipo serio, un tipo que quiere trabajar, un tipo que quiere volver a ponerse el uniforme. Por eso estoy con nombre y con todas las cosas, porque es que tenemos que ponernos las botas todos para sacar este país adelante. Yo soy un convencido que podemos. Y a pesar de la destrucción que ha causado este gobierno, somos capaces de reconstruir todo lo que este gobierno ha dañado. Entonces, para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven, mire, cuenten conmigo 24/7. En el momento en que yo llegue al gobierno, vamos a hacer cosas trascendentales, pero vamos a hacer cosas posibles. Yo no les voy a prometer cosas imposibles de realizar, ni un tren de Buenaventura a Barranquilla, ni un aeropuerto internacional en la mitad de La Guajira para que llegue el turismo. No. Yo le voy a prometer al pueblo colombiano que todos mis esfuerzos van a estar encaminados para sacar de la pobreza a esa Colombia lejana y olvidada. Y lo vamos a hacer con el respaldo de unas fuerzas militares competentes, bien equipadas, pero unas fuerzas militares que no solo saben combatir, también saben construir. Porque todo lo que yo voy a llevar en desarrollo va a ser con los ingenieros militares, que tienen todas las capacidades para hacer todo y sacar a Colombia de la pobreza. Así es de que un mensaje de esperanza, un abrazo de solidaridad. Yo también estoy muy triste por el gobierno que tenemos, por las cosas que nos pasan. Entiendo la tristeza del pueblo colombiano, pero tenemos que mirar para adelante. Ya el pasado quedó atrás y está quedando atrás. Nosotros somos el puente que va a llevar a este país hacia el futuro. Excelente mensaje, general. Muchísimas gracias. Patria, honor, lealtad. Vamos para adelante con usted a la presidencia y bueno, y si Dios quiere, con este pecho al Senado. Todo mi apoyo, Fernando. Siempre bienvenido, general. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un saludo muy especial. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Para adelante. Estimadísimos, tuvimos al general Gustavo Matamoros, pues todo un patriota, y pues bueno, como se dieron cuenta, más allá del tema de la política, más allá del tema de, digamos, de las diferentes preocupaciones, lo importante también es empezar a escuchar propuestas e ideas. Y de ahí pues le agradezco nuevamente, en primer lugar, al general y obviamente a cada uno de ustedes por estar aquí. Les envío un abrazo muy grande y para que nos quede la sesión completa voy a finalizar el live ahora y ya nos veríamos mañana y en estos días. Recuerden seguir mi cuenta también, apoyarla. Dios los bendiga y vamos a recuperar a Colombia y vamos para adelante. Tenemos que mantener la fe intacta y la cabeza en alto, como lo mencionó el general Matamoros. Que tengan buena noche. Dios los bendiga. Chao.